algo de patología quirúrgica del hígado y una infección muy frecuente dentro de nuestro país para la patología hepática, que es la presencia de quistes ciatídicos, que es una infestación por el equinococo granuloso. Recordemos que dentro de su ciclo evolutivo, el hospedero definitivo son los canes, el hospedero intermediario o accidental ha sido el hombre y el ganado. La hidatidosis se puede presentar en diferentes órganos, dentro de los cuales el hígado es el órgano más frecuente. En segundo lugar está el pulmón, pero también se puede presentar en diversos tipos u otros órganos intraabdominales o también de otros aparatos o sistemas. Estos pueden crecer de forma significativa en los primeros meses, inclusive llegar a tener grandes tamaños y abarcar grandes partes del hígado. Pueden romperse hacia el parénquima generando lesiones satélites, pueden llegar a obstruir la vía biliar ya sea por compresión o porque las membranas se introducen dentro de las vías biliares. Y si es que los quistes se rompen, y sobre todo se rompen a cavidad de forma espontánea, estos pueden generar un shock anafiláctico que puede ser hasta mortal para el paciente. Algo que debemos tener en cuenta, sobre todo para entender un poco las técnicas quirúrgicas a utilizar en quiste hiatídico, son las capas que tiene el quiste hiatídico. Una capa interna, o también llamada germinativa, a partir del cual se van a nacer las vesículas hijas. Una segunda, que es la capa externa o capa cuticular. Y la tercera, que es la reacción inflamatoria del parénquima hepático a la presencia del quiste, que se llama la adventicia. Y dentro del quiste, pues líquido, vesículas, arenilla, que es parte del contenido de la latidosis hepática. Dependiendo del tamaño de los quistes, puede generar hepatomegalia y dolor en hipocondrio derecho, eosinofilia. Los estudios serológicos son importantes para el diagnóstico del mismo. Años atrás se utilizaba el arco quinto para hacer el diagnóstico. Actualmente el Western blot para hidatidosis es el estudio serológico más utilizado para hacer el diagnóstico de la latidosis hepática. El estudio de imágenes inicial para valorar a estos pacientes generalmente es la ecografía. Y existe una clasificación llamada clasificación de Garvey, que es la más utilizada para poder identificar los distintos tipos de quistes ciatídicos que existen. Posterior a ello es obligatorio tener una tomografía para definir la ubicación del quiste, tamaño, relaciones vasculares y sobre todo definir qué manejo le vamos a dar a ese grupo de pacientes. ¿Se puede intentar dar manejo conservador, manejo médico a estos pacientes? Sí, a la mayoría. A una dosis, al albendazol, a dosis de 10 a 15 por kilo por día, por 3 semanas. Si es que se da el albendazol con intención de curar al paciente, esto se da sobre todo si el paciente tiene un quiste menor a 5 centímetros, que sean quistes no complicados, que sean quistes no accesibles a un manejo quirúrgico, pacientes que sean asintomáticos o aquellos pacientes que sí tengan síntomas, que no estén complicados pero que tengan alguna contraindicación para ser operados. Ahora también se puede dar el albendazol para prevenir la siembra peritoneal tanto en el pre como en el posoperatorio, o si es que durante la cirugía hubo un derrame accidental del contenido del quiste hiatídico sobre cavidad peritoneal, para evitar la hidatidosis peritoneal. Cuando sí está indicado operar a los pacientes que tienen hidatidosis hepáticas, cuando los quistes sean superficiales, quistes mayores a 5 centímetros, quistes que estén complicados con fístula hacia la vía biliar, que generen efecto de masa o compresión a órganos vecinos, que estén infectados o que tenga algún compromiso extrahepático, hacia la pleura o el pulmón, por ejemplo. Dentro del manejo quirúrgico de los quistes hiatídicos, la primera es el manejo del parásito, es la esterilización, la aspiración y evacuación del contenido de la cavidad quística, y otro es el manejo de la cavidad quística residual. Dentro del manejo del parásito, vean ustedes, se identifica el quiste hiatídico dentro del parénquima hepático, se cubre con compresas embebidas con solución hipertónica para prevenir la siembra peritoneal en caso se derrame de forma accidental algo de líquido. Se punzan los quistes hiatídicos para aspirar su contenido y vean ustedes, miren la diferencia entre estas dos jeringas. La que está en el lado izquierdo es un líquido claro, este es un líquido típico del quiste hiatídico no complicado. En cambio, si vemos esta imagen, correspondería a un quiste hiatídico fistulizado a la vía biliar, es decir, un quiste hiatídico complicado. Una vez que se ha drenado, se ha evacuado el contenido del quiste hiatídico, se le inyecta dentro del quiste solución hipertónica, que es una solución escolicida, para de esa manera inactivar o matar a los quistes, a los parásitos que se puedan todavía encontrar viables dentro del quiste hiatídico. Posterior a ello se reaspira esta solución hipertónica y se procede a hacer la apertura del quiste hiatídico y al retiro del contenido, las membranas, detritus, que puedan encontrarse en su interior. Asimismo, si es que se identifica algún trayecto fistuloso o alguna fístula con la vía biliar, esto tiene que ser cerrado o reparado. Ahora, luego de que se ha evacuado el contenido de la cavidad el contenido del quiste hiatídico, hay que manejar la cavidad quística. Y esta se hace a través de dos métodos, métodos conservadores y métodos radicales.
Métodos conservadores: cierre primario, suturar el defecto. Drenaje externo o marsupialización: colocarle Piplon en el lecho de la cavidad quística o resecar parcialmente la adventicia, o también llamada operación de Mavit. Eso seguro que la mayoría de ustedes, cuando han pasado por cirugía, deben haber escuchado el término de destechamiento del quiste hiatídico. Ese destechamiento del quiste hiatídico, que es la cirugía más utilizada, su nombre propio es resección parcial de adventicia, o también llamada como operación de Mavit. Es la técnica quirúrgica más utilizada. Técnicas menos complejas, menos riesgo quirúrgico, pero el problema es que si bien no haces mucha cirugía, pero tienes alto riesgo de recurrencia de la atidosis hepática. Otros son los métodos radicales, que buscan retirar la mayor parte de toda la cavidad quística. Y aquí tenemos la llamada quistectomía, la periquistectomía e inclusive hepatectomía, resecar gran parte del hígado para resolver esta atidosis hepática. Buscan eliminar en lo posible la periquística, prevenir el desarrollo de enfermedad secundaria y obviamente prevenir la recurrencia. Estos son los métodos conservadores. Cierre simple, es decir, una vez resecado el contenido, evacuado el contenido del quiste hiatídico, se le pone sutura y se cierra el defecto dentro del parénquima hepático. Obviamente esto se puede hacer siempre y cuando la cavidad quística sea muy pequeña, ya que si es un quiste de 15, 20 centímetros, difícilmente esto va a cerrar con sutura. Otro es la marsupialización, es decir, una vez drenado el contenido de la cavidad quística, esto se drena hacia la cavidad, hacia la pared abdominal, ya sea abocarlo a la pared abdominal como una ostomía o ponerle un dren y sacarlo hacia la pared abdominal. Otro es la aumentoplastía. Una vez resecado el contenido de la cavidad quística, se rellena con el epiplon mayor para plastronarlo y de esa manera evitar que esto se vuelva a llenar de líquido y se genere un absceso o una colección secundaria. Otra es la resección parcial de adventicia, en la cual, vean ustedes, se reseca toda la adventicia de la parte más superficial o superior del quiste hiatídico. Este es el destechamiento del quiste hiatídico, y posterior a ello se coloca un drenaje en su interior para aspirar y colapsar la cavidad quística. Los métodos radicales que buscaban eliminar la periquística son la periquistectomía y la quistectomía. Y acá nos acordamos de las capas que tenía el quiste hiatídico. La capa más interna, que era la germinativa, la otra capa, que era la capa externa, cuticular, y finalmente la adventicia. Y precisamente en la adventicia es la que vamos a trabajar. Recuerden que la adventicia era la reacción inflamatoria que se generaba en el parénquima hepático secundario a la presencia del quiste hiatídico. Si se decide hacer una periquistectomía, la sección se hace por fuera de la adventicia, es decir, el corte se hace en tejido sano. Cortar en tejido sano implica hacer sangrar más al paciente y encontrarte con ductos biliares y también con vasos sanguíneos, lo cual puede hacer que la cirugía sea mucho más sangrona, y otro es que puedas tener mayores complicaciones. En cambio, hacer quistectomía, ¿qué significa? Hacer la sección, hacer el corte a través de la adventicia. Y si yo corto a través de la adventicia, simplemente no me voy a cruzar con vasitos, no me voy a cruzar con ductos biliares y obviamente menos complicaciones en la cirugía. Aquí vemos, esta es la periquistectomía cortando en tejido sano y esta es la quistectomía cortando a través de la adventicia. Otros métodos radicales son las hepatectomías, cortar gran parte del hígado, hígado derecho, hígado izquierdo, secundario a una atidosis hepática. ¿En qué pacientes lo podemos utilizar? Pacientes que tengan grave compromiso biliar, que tenga una fistulización, una comunicación con los ductos biliares grandes, hepático derecho, hepático izquierdo, que tenga múltiples quistes en uno de los hígados derecho e izquierdo, que el paciente ya haya sido operado previamente, ya ha vuelto a recidivar y el parénquima está muy comprometido, lesiones parenquimatosas importantes o grandes quistes lobales. Ahora, también se pueden presentar abscesos dentro del hígado, y los abscesos hepáticos pueden ser de dos tipos: abscesos hepáticos piógenos y abscesos hepáticos amebianos. Los más frecuentes son los piógenos, los cuales pueden ser únicos o múltiples. En el caso de los únicos, el E. coli gram negativo son los más frecuentes, en los múltiples también, pero aquí la fisiopatología es lo que va a importar para saber cómo llegan los gérmenes hacia el hígado y cómo generan los abscesos. En el caso de los abscesos hepáticos únicos, la pieliflebitis portal, los gérmenes que llegan al hígado a través de la vena porta, constituyen su fisiopatología más importante. ¿A qué nos referimos? Pacientes que tienen diverticulitis, apendicitis, esos gérmenes van por el sistema porta, llegan al hígado, infectan el parénquima hepático, lo necrosan y es ahí donde generan el absceso. ¿Qué más? Un paciente que tenga un tumor de hígado, este tumor de hígado se puede isquemizar, necrosar y luego de ello se absceda. Un paciente que tenga trauma,
si es que ha habido trauma hepático, hay una zona del hígado que está con coágulos. Esos coágulos se pueden infectar y generar un absceso. Pacientes inmunosuprimidos post-trasplantados también pueden desarrollar abscesos hepáticos. Y sobre todo, abscesos hepáticos únicos. En cambio, cuando hay múltiples abscesos hepáticos, pequeños, 2-3 milímetros, pero en toda la superficie hepática, la fisiopatología, ¿cuál es? Colangitis ascendente. ¿Qué quiere decir? Un paciente tiene obstrucción biliar, desarrolla colangitis. La colangitis no es tratada y todos los gérmenes se van a los ductos biliares intrahepáticos. Y eso genera abscesos hepáticos múltiples. Y recordemos, la obstrucción biliar producida por cálculos es lo que más puede llevar a que mi paciente desarrolle colangitis ascendente. ¿Qué otra forma pueden llegar los gérmenes en gran cantidad y generar abscesos hepáticos múltiples? La septicemia, que los gérmenes ingresen al hígado por la arteria hepática. ¿Qué problemas condicionarían ello? La endocarditis bacteriana, la osteomielitis. Los gérmenes ingresan por la arteria hepática y generan abscesos hepáticos múltiples. En el caso de los únicos, dolor, fiebre, hepatomegalia, resistencia ictericia pueden ser parte de su clínica. Y en el caso de los abscesos hepáticos múltiples, donde la ictericia obstructiva es lo más importante, vamos a encontrar pues signos de ictericia obstructiva, la triada de Charcot, pentada de Reynolds, característicos de la colangitis. En ambos casos la leucocitosis, alteración de las pruebas de función hepática y sobre todo cuando hay obstrucción de las vías biliares, signos de colestasis, vamos a encontrar en el laboratorio. El diagnóstico inicial siempre es por ecografía, pero todo paciente debe tener su tomografía para poder valorar toda la extensión de estos abscesos hepáticos y sobre todo definir si es que pueden drenarse o no por vía percutánea. El tratamiento de los abscesos hepáticos piógenes se basa en dos cosas: antibiótico-terapia y drenaje del absceso. La antibiótico-terapia en los abscesos hepáticos únicos mínimo por 2 semanas. El drenaje idealmente percutáneo, como se puede ver en la imagen, siempre tomar muestra del contenido del absceso, es decir, tomar cultivo de estos abscesos y definir bien la antibiótico-terapia. Se inicia con antibiótico-terapia empírica, pero de acuerdo al resultado de los cultivos, en algunos casos van a tener que modificarse y utilizar el antibiótico específico sensible para este tipo de abscesos. En la mayoría de los casos, drenaje más 2 semanas de antibiótico logra controlar un absceso hepático único. Pero si es que no mejora con esta terapia, deberíamos pasar a drenaje quirúrgico. Y en algunos casos, resección de toda la zona donde está ubicado el absceso para asegurarnos de evitar una recidiva posterior del absceso hepático. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene abscesos hepáticos múltiples? Y recuerden que la obstrucción biliar, la colangitis ascendente, era la que ocasionaba estos abscesos hepáticos múltiples. Primero, antibiótico-terapia, mayor tiempo, hasta 8 semanas. ¿Y qué es lo que hay que solucionar? Hay que descomprimir la vía biliar, hay que desobstruir la vía biliar. Y para poder desobstruir la vía biliar tenemos 3 opciones: una forma endoscópica, una percutánea y una quirúrgica. Siempre debemos empezar por lo menos invasivo posible, por lo tanto, el drenaje endoscópico, la CEPRE, debe ser la forma de elección para poder drenar esta vía biliar y de esa forma condicionar a que los abscesos hepáticos múltiples puedan responder bien a la terapia antibiótica. Si no se puede hacer la CEPRE, la colangiotransparieto hepática, drenaje percutáneo, es otra forma de drenar la vía biliar. Si esto no se puede, recién pasamos a la cirugía, en la cual consiste en abrir las vías biliares y colocar un Drenker en las vías biliares. Esto debe ser lo último para poder tratar a este grupo de pacientes. Los otros abscesos hepáticos que hay en este órgano son los abscesos hepáticos amedianos. La mayoría de ellos únicos, hasta en un 90%, y afectan más el lóbulo derecho. Para que haya este tipo de abscesos, los gérmenes tienen que tener un diferente tipo de manejo, una fisiopatología diferente. Primero, la entamoeba histolítica tiene que ser ingerida por un alimento contaminado. Estos van a llegar al colon, atraviesan la mucosa, ingresan al sistema venoso portal, de esa manera llegan al hígado, generan necrosis del parénquima hepático y esto a su vez absceso hepático. El origen tiene que haber ingerido algún alimento contaminado, sobre todo en pacientes jóvenes. Antes del desarrollo del absceso, habitualmente hay diarrea disentérica como parte de la historia clínica. Dolor, fiebre, náuseas y hepatomegalia dolorosa pueden ser parte de las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Test de hemoaglutinación positiva o inmunofluorescencia en materia fecal pueden ser parte del diagnóstico etiológico del problema. Ecografía y tomografía como parte de los estudios de imágenes, y el tratamiento de elección es metronidazol.
750 miligramos cada 8 por 10 días, y en la mayoría de los casos con esto se puede solucionar el problema del absceso hepático mediano. Se dice que con esta terapia la clínica debe mejorar de manera significativa en las primeras 72 horas. Si es que no hay buena evolución a las 72 horas, probablemente sea necesario drenar el absceso hepático a mediano. Sobre todo cuando se piensa en que debe hacerse un drenaje si los abscesos son muy grandes. Si es un absceso más de 5 centímetros, este puede romperse espontáneamente y crear peritonitis. Y más aún, si no hubo respuesta en las primeras 72 horas, también punzarlo para poder evacuar el contenido del absceso, el cual tiene una característica macroscópica muy significativa. Se dice que los abscesos hepáticos medianos tienen una coloración pardo rojiza, o lo que algunos dicen también, apariencia en pasta de anchoas. Pasando a la patología tumoral hepática, se habla de que existen tumores benignos y malignos. Los tumores benignos más frecuentes son los 3 que podemos ver en la imagen, que son, en primer lugar, el hemangioma hepático, en segundo lugar, la hiperplasia nodular focal, y en tercer lugar, los adenomas hepáticos o los hepatomas benignos. Los 3 en orden de frecuencia. ¿Qué cosa tienen en común los 3, aparte de estar en el hígado? Género más frecuente. ¿En quién va a ser más frecuente la patología benigna del hígado? Hemangioma, hiperplasia nodular focal y adenoma. Género femenino. A diferencia de los tumores, sobre todo los tumores primarios, el hepatocarcinoma, que es más frecuente en el varón. Y aquí los vemos, descripción, el hemangioma más frecuente de todos los tumores hepáticos benignos, género femenino más frecuente, si tiene más de 5 centímetros, considerarlo gigante, en la mayor parte de los casos son asintomáticos y no producen alteración del perfil hepático. Pueden producir dolor, pero si son tan grandes como los que vemos en la imagen. Habitualmente esporádicos, no se relacionan con ninguna otra patología, pero en algunos casos sí pueden formar parte de algunos síndromes congénitos. Técnica de elección. Recuerden que para valorar tumores hepáticos yo utilizo la tomografía y la resonancia. Para poder hacer el diagnóstico de un hemangioma hepático, el estudio radiológico de elección, resonancia magnética, es el mejor estudio, incluso más que la tomografía inclusive. Recuerden que estos tumores no se deben biopsiar, porque recuerden que son masas vasculares, los punzamos y provocamos un hematoma y un shock hipovolémico en el paciente que puede ser hasta fatal. Cuando está indicada la cirugía, cuando se rompa, cuando crezca de forma significativa a lo largo del tiempo, genere síntomas compresivos, genere un cortocircuito arteriovenoso y una disfunción hepática intensa, o que tenga un dolor no tratable. ¿Qué procedimientos se pueden utilizar? Si los hemangiomas son muy pequeños, se puede hacer únicamente una resección local, pero si es un hemangioma tan grande como lo vemos aquí, puede ser necesario hacer hepatectomías. Resección del hígado derecho, resección del hígado izquierdo, dependiendo dónde esté localizado. La segunda tumoración benigna frecuente es la hiperplasia nodular focal, nuevamente género femenino, habitualmente masas menores a 5 centímetros, y en la tomografía, como vean aquí en la imagen, tiene una característica muy particular. Son tumoraciones que tienen una cicatriz central, y a partir de esta cicatriz van a salir tabiques periféricos como si fuera la imagen en rueda de carreta o en rueda de bicicleta. Esa es la característica de la hiperplasia nodular focal. Son asintomáticos, rara vez generan compresión extrínseca como lo vemos aquí, y no tienen transformación maligna, por lo cual en la mayoría de los casos no requieren alguna terapia, más aún terapia quirúrgica. Los adenomas hepáticos, que es la tercera tumoración benigna más frecuente que existe en el hígado, es una proliferación benigna de los hepatocitos, sobre todo en mujeres en edad fértil, pero aquí el gran problema del adenoma hepático es que sí tiene una alta probabilidad de degeneración maligna, se puede convertir en un hepatocarcinoma. Asimismo, los adenomas hepáticos están asociados al uso de anticonceptivos orales. Pueden presentarse en uso de anticonceptivos orales. Y en el varón, ¿por qué se presentaría? Uso de esteroides anabólicos. También puede tener el mismo riesgo. El problema de los adenomas hepáticos es que se pueden romper espontáneamente. Y si un tumor de hígado se rompe, hemoperitoneo, abdomen agudo, va a tener que ser operado de emergencia. Y otro es el riesgo de malignización. Los adenomas hepáticos se pueden convertir en cáncer. La mayoría de ellos son tumores palpables o dolor abdominal, va a ser parte de su clínica. La tercera parte puede romperse y generar el hemoperitoneo y llegar a emergencia para un manejo quirúrgico de urgencia.
El diagnóstico con tomografía y resonancia, siempre una lesión hipervascular, bordes bien definidos. Y recuerden que la terapia en la mayoría de pacientes constituye suspender los anticonceptivos orales, con lo cual se busca la disminución y regresión y desaparición de los tumores. Si es que estos tumores no desaparecen con la suspensión de los anticonceptivos orales, se debe pensar en el manejo quirúrgico, la resección quirúrgica del mismo. Más aún si la paciente tiene intención de quedar gestando, quedar embarazada tiempo después. En el caso de los tumores malignos se subdividen en dos: tumores malignos primarios y secundarios. Dentro de los primarios, el carcinoma hepatocelular es el más frecuente de todos. Y en el caso de los secundarios, las metástasis corresponden al tumor secundario más frecuente que hay en el hígado. Ahora, si comparamos todos los tumores malignos que hay en el hígado, sumando primarios y secundarios, y me dicen cuál es el más frecuente, son los secundarios y las metástasis, inclusive sobre el hepatocarcinoma. Es más frecuente una metástasis que un hepatocarcinoma. Por lo cual, una metástasis tumoral constituye el tumor maligno más frecuente que existe en el hígado. Vemos dentro de los tumores primarios el carcinoma hepatocelular, el cual tiene muchos factores de riesgo. Y a la cabeza, virus de la hepatitis B-C son los que están muy involucrados. Asimismo, la cirrosis, que el paciente tenga cirrosis hepática de cualquier etiología, también es riesgo de hepatocarcinoma, ya sea cirrosis hepática viral, alcohólica, por esteatosis hepática, etcétera, puede tener riesgo elevado para hepatocarcinoma. El alcohol y el tabaco también están involucrados, que son los factores quizás más importantes en nuestro medio, ya que la literatura que habla del hepatocarcinoma también agrega que hay carcinogénicos que pueden ser muy importantes también en el desarrollo del hepatocarcinoma, aflatoxinas, mesotorio, bicloruro de vinilo, nitrosaminas, arsénico, que en nuestro país no son frecuentes, pero también la literatura los menciona como factores de riesgo del mismo. La clínica puede ser variable. Si son tumores muy pequeños, el paciente puede ser totalmente asintomático y recién cuando hace clínica ya vamos a tener un paciente con un estadio muy avanzado. Otros un dolor vago difuso en hipocondrio derecho. Otros puede haber que tenga un paciente cirrótico aparentemente estable y bruscamente se descompensa. Eso puede ser clínica de aparición de un hepatocarcinoma. Y así como el adenoma se puede romper espontáneamente y generar hemoperitoneo y shock hipovolémico, un carcinoma hepatocelular también se puede romper y generar un hemoperitoneo que amerite cirugía de urgencia. Tomografía, esto asociado a AFP y a biopsia hepática, pueden ser parte del diagnóstico del hepatocarcinoma. Muchas veces con los estudios radiológicos, la tomografía trifásica de hígado puede ser útil para poder hacer el diagnóstico del carcinoma hepatocelular. La alfa-fetoproteína, si está más de 200, altamente sugerente de que estamos ante un hepatocarcinoma. Pero tengamos en cuenta de que un paciente puede tener hepatocarcinoma con AFP normal. Una AFP normal no te excluye hepatocarcinoma. En el caso del hepatocarcinoma, miren diferentes opciones de manejo. Tenemos resección quirúrgica, es decir, hepatectomía, trasplante hepático, ablación por radiofrecuencia, quimioembolización transarterial y quimioterapia sistémica. Opciones de manejo del carcinoma hepatocelular. Pero ¿qué debo decir? Resección quirúrgica, trasplante hepático, únicas terapias curativas del carcinoma hepatocelular. En cambio, ablación por radiofrecuencia, quimioterapia sistémica, quimioembolización transarterial son opciones paliativas. Las únicas que me ofrecen curar del cáncer al paciente son las dos, resección quirúrgica o trasplante. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? El hepatocarcinoma se puede presentar en dos tipos de pacientes. Se puede presentar en pacientes con hígado cirrótico o en pacientes con un hígado sin cirrosis. ¿En cuál de los dos sería más frecuente encontrar un hepatocarcinoma? ¿Sobre un hígado sin cirrosis o sobre un hígado con cirrosis? Obviamente los cirróticos tienen más riesgo. Ahora, tener un hepatocarcinoma en esas dos posibilidades también me da dos opciones de manejo diferentes. Si yo tengo un paciente que es cirrótico y sobre su cirrosis le sale un hepatocarcinoma, ¿cuál es la mejor opción para tratar a esos pacientes? Trasplante hepático. O a veces les digo a los residentes, oferta de supermercados, 2 por 1. El paciente que tiene cirrosis y un hígado cirrótico con hepatocarcinoma, le hago el trasplante, con el trasplante le estoy solucionando su insuficiencia hepática
y lo estoy curando del cáncer. Estoy haciendo 2 tratamientos en uno solo. Pero para poder hacer trasplante en un paciente que tiene cirrosis y que tiene hepatocarcinoma, tiene que cumplir los criterios de Milán. ¿Cuáles son los criterios de Milán? Primero, el paciente, si tiene un solo tumor, este tumor no debe ser más grande de 5 centímetros. Si el paciente tiene varios tumores, estos no deben ser más de 3 y no deben medir más de 3 centímetros. Criterios de Milán. ¿Qué más falta? Que ninguno de esos tumores, únicos o múltiples, tenga algún compromiso vascular. No estén pegados a la cava, a la porta, a la arteria hepática, nada de ellos. ¿De acuerdo? Esos son los criterios de Milán. Esos son los criterios que debe cumplir todo paciente cirrótico con hepatocarcinoma para poder ingresar a lista de espera de trasplante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que tienen un hígado sin cirrosis y en ellos creció un hepatocarcinoma? Que no es muy frecuente, pero se puede dar. Si es que esto se ha presentado, el tratamiento de elección, ¿cuál es? Resección quirúrgica, es decir, hepatectomía. Recuerden que este paciente que tiene un hígado funcionalmente normal, yo le puedo resecar hasta el 75% del hígado y no va a pasar nada, porque ese 25% que le queda puede seguir funcionando adecuadamente, inclusive se va a comenzar a hipertrofiar y va a tener la función normal del hígado. Pregunta, ¿podríamos sacarle esa misma cantidad a un paciente que tiene un hígado cirrótico? No, yo le puedo sacar a lo mucho hasta el 30%, y aún así, sacándole esa cantidad, mi paciente tiene alto riesgo de insuficiencia hepática en el postoperatorio y se puede morir por ello. Por eso, diferencias bien significativas: paciente cirrótico con hepatocarcinoma, idealmente trasplante, pero tiene que cumplir criterios de Milán. Si es un paciente no cirrótico con hepatocarcinoma, idealmente resección quirúrgica. Resecar el hígado con márgenes amplios de sección, y de esa manera podemos tratar el cáncer en estos pacientes. ¿De acuerdo? Miramos acá y antes de ello miramos unas últimas cosas de esta diapositiva. Recuerden, dijimos, resección quirúrgica, trasplante, únicas opciones de terapia curativa. Y dirán, ¿y entonces para qué utilizan las otras opciones? Y para ello mencionamos esta, quimioembolización transarterial. ¿En qué consiste ese procedimiento? Se ingresa por la femoral, arteria femoral, y va subiendo, femoral, ilíaca externa, ilíaca común, aorta, arteria hepática, hepática derecha, hepática izquierda, donde esté ubicado el tumor, y se van a dirigir a la arteria que está irrigando el tumor hepático, la arteria que está irrigando el hepatocarcinoma. Cuando llegaron a esa ramita, le ponen quimioterapia directamente en esa arteria. Es decir, le estás dando quimioterapia directamente al tumor. Con esa quimioterapia, ¿qué vas a hacer? Vas a evitar que el tumor crezca, e inclusive puedes hacer de que el tumor se reduzca un poquito. No lo está curando. Esa quimioembolización transarterial no va a hacer desaparecer el cáncer. ¿Qué es lo que hace? Evita que aumente más de tamaño y hace que se reduzca de tamaño, pero no lo desaparece. Por eso es una opción paliativa. Y dirán, ¿y para qué lo usan? Ejemplo, tienes un paciente cirrótico, 35 años, 40 años, un poquito más. Child A. Es un paciente funcionalmente normal. Hace su vida normal, trabaja normal, no tiene complicaciones, no tiene ascitis, no tiene PBE, no tiene hemorragia varicial, pero es cirrótico, Child A. Le hacen un control radiológico y sale una tomografía nódulo hepático compatible con hepatocarcinoma de 5.2 milímetros o 5.2 centímetros de diámetro. Ya más dramático, 5.1. Pregunta, ¿cumple los criterios de Milán? ¿Sí o no? Tumor único de 5.1 centímetros. ¿Cumple o no cumple? No cumple. Dirán por ahí, qué malo, ¿no? 40 años, hace su vida normal, no tiene complicaciones, trabaja todo y por 1 milímetro le están negando un trasplante. Criterios de Milán no son nacionales, son internacionales y son bien rígidos. ¿Qué se puede hacer en ese paciente? Quimioembolización transarterial. Se le hace ese procedimiento, se le hace el control tomográfico 2 meses después y ahora el tumor hepático compatible con hepatocarcinoma mide 4.8 centímetros.
¿Qué quiere decir? Le bajaste el estadiaje y lo hiciste tributario de trasplante. Por lo tanto, se puede utilizar esas opciones para evitar que el cáncer siga progresando y también para reducirle el tamaño y hacerlo tributario de trasplante, ¿no? Son opciones. Tumor maligno más frecuente del hígado, los secundarios, está la metástasis. Recuerden que las metástasis, la mayoría de ellas viene del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque la porta que recoge el drenaje venoso de los diferentes órganos del tubo digestivo termina en el hígado y a través de ella lleva las células neoplásicas al hígado. De todos los tumores, el más frecuente, tumores colorectales, pero también pues esófago, estómago, duodeno, intestino delgado y demás. Dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, síndrome consuntivo, pruebas de alteración de la función hepática pueden encontrarse alterados. Y debemos recordar que el hígado es uno de los lugares más comprometidos por las metástasis luego de los ganglios linfáticos. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Si un paciente tiene metástasis hepática secundaria a un tumor de esófago, de estómago, de páncreas, se considera estadio avanzado de la enfermedad, estadio final de la enfermedad, y a ese paciente, lo operes o no lo operes, el pronóstico, la sobrevida es el mismo. En cambio, si un paciente tiene un tumor colorectal, y este tumor colorectal hizo metástasis a hígado, yo le saco el tumor colorectal y le saco la metástasis, en ese único caso, el paciente se beneficia y tiene un 40 a 50% de sobrevida a 5 años. Es decir, es el único caso en el que sacando el tumor y sacando la metástasis, el paciente evoluciona favorablemente. En el resto de cánceres no existe ello. Formas para diagnóstico de metástasis, sobre todo tomografía en fase arterial y portal, para poder diferenciarlo de abscesos, para poder diferenciarlo de otros tumores. El signo del halo, bordes marcadamente hiperdensos en relación a una zona hipodensa en su parte central. La cirugía únicamente está enfocada para pacientes que tengan metástasis secundarias a tumores colorectales y a tumores neuroendocrinos, obviamente que sean resecables. Como dijimos hace un momento, si un paciente tiene una metástasis hepática por cualquier otro tumor, estómago, duodeno, páncreas, etcétera, estadio final de la enfermedad. Lo operas o no lo opera, va a vivir lo mismo. Pero en la resección de tumor primario colorectal y resección de la metástasis, supervivencia hasta en un 40% a 5 años, lo cual es marcadamente importante en un paciente que ha tenido cáncer. El problema es que si bien pueden llegar a sobrevivir mucho más, también tienen alta posibilidad de recidiva a futuro. Por eso estos pacientes tienen que tener una monitorización, un seguimiento muy estrecho. Inclusive tienen que, a pesar de resecar la metástasis, a pesar de resecar el tumor primario colorectal, tienen que recibir adyuvancia posterior a ello para prevenir la diseminación de la enfermedad. El problema siempre va a ser la recidiva, que puede sobrevenir en el resto del parénquima hepático. Uno de los procedimientos que ya le hemos mencionado anteriormente en relación al manejo del paciente que tenga hepatocarcinoma es el trasplante hepático. Este trasplante viene a ser el tratamiento de elección para aquel paciente que tiene una insuficiencia hepática terminal aguda o crónica. ¿Sí? Aguda, por ejemplo, un paciente hace falla hepática aguda por fármacos. A veces hacen falla hepática por paracetamol o acetaminofén, hacen insuficiencia hepática aguda, si no el trasplante se muere. O también los pacientes que tienen hepatitis virales. Hay algunas hepatitis virales que hacen la llamada hepatitis fulminante, que es raro, pero cuando se presentan, si es que esto se presenta este tipo de complicaciones y el paciente no se trasplanta, simplemente se muere. Por eso sería insuficiencia hepática aguda. Y otra es la insuficiencia hepática crónica, el paciente cirrótico, que ya tiene larga data de evolución, va a llegar un momento en que el hígado ya no funciona para nada. Y estas dos corresponden a indicaciones frecuentes para realizar trasplante hepático. Se habla de esto, MELT. MELT, ¿qué significa? Viene a ser una categorización en la cual yo más o menos voy a valorar cómo se encuentra el estadio funcional de la enfermedad hepática de estos pacientes. ¿En qué se basa? En la valoración de la creatinina, del INR y la bilirrubina. Todos esos datos se colocan en una fórmula y esto me da un número, me da un puntaje. Para que un paciente ingrese a lista de espera de trasplante, mínimo tiene que tener 15 puntos.
Todos los que están en lista de espera tienen 15 a más. El MELT no solo me dice que el paciente ingresa a lista, sino le da el puesto dentro de la lista de espera. A mayor MELT va a ser el primer lugar de la lista de espera de trasplante. Y eso se actualiza, eso se va a revisar cada semana en todos los pacientes que están en lista de espera para trasplante. Es decir, mientras más descompensado está tu paciente, más MELT. Y por lo tanto, primer lugar en lista de espera. Y es así que se da la asignación de órganos en nuestro país. También los estados cirróticos. En pacientes pediátricos se puede hacer trasplante, sí, y la indicación más frecuente en el paciente cirrótico, atresia de vías biliares. Esa es la indicación más frecuente de trasplante hepático en el paciente pediátrico. El trasplante puede ser total o parcial. Es decir, si yo tengo un paciente adulto, este paciente adulto va a requerir todo el hígado de un donante adulto. El donante adulto se le saca el hígado completo y se le pone al paciente adulto. ¿Por qué? Porque es lo que va a requerir de acuerdo a su antropometría. En cambio, un paciente pediátrico le podría poner todo el hígado de un donante adulto, no es necesario. Se dice que un paciente pediátrico debe recibir de hígado por lo menos el 4% de su peso corporal. Es decir, entre 2 y 3 segmentos debería decir lo que debería recibir un paciente pediátrico. Por eso es que, en algunos casos, a los adultos siempre va trasplante de hígado total. Para los pacientes pediátricos, muchas veces solo necesitas una partecita del hígado. Y acá la otra diferencia, dice donante cadavérico y donante vivo. Donante cadavérico, ¿qué cosa es? Es el paciente que tiene muerte cerebral y que ingresa a sala de operaciones porque va a ser donante de órganos. En ese paciente ya se le saca corazón, se le saca pulmones, se le saca hígado, saca riñones, saca córnea, saca piel, ¿no? Que son para diferentes tipos de pacientes. En esos casos es el donante cadavérico, se sacan los órganos y el paciente ya pasó a mejor vida. En cambio, otro es el donante vivo, y esto va orientado para el paciente pediátrico. Recuerden que para pacientes que van a hacerse trasplante y son adultos, no hay donantes, imagínense para un pediátrico, menos aún va a haber donantes. ¿Cómo se debe hacer en esos casos? A veces al papá, a la mamá se hacen los estudios, de los dos el que tenga una anatomía vascular y biliar más adaptable para el trasplante, se le saca los segmentos 2-3 y eso se le puede pasar a su hijo y hacer el trasplante con donante vivo. Que es lo que se hace también en nuestro país, en Revaleti se hace ese tipo de trasplante. Trasplante hepático, tratamiento más eficaz para la insuficiencia hepática terminal, aguda o crónica. Aquí están las indicaciones más frecuentes que nosotros tenemos de trasplante. Las cirrosis de diferente causa, las colestasis, los errores innatos del nacimiento y en pacientes pediátricos, como dijimos, la atresia de vías biliares. ¿Cuándo está contraindicado hacer el trasplante hepático? Recuerden que si bien la cirrosis es su principal indicación, si un paciente es cirrótico por alcohol, debe demostrar que ya no es alcohólico, porque imagínate que siga siendo alcohólico, le pones hígado nuevo, ya malogró ese hígado nuevo, ¿no? Farmacodependencia lo mismo. Ahora, en relación a estos dos factores, no es que el paciente te diga por si acaso ya no tomo, y por si acaso ya no consumo esas cosas. ¿Quién debe certificar eso? Un psiquiatra. El psiquiatra tiene que evaluarlo, hacerle un seguimiento y él emitirle un documento donde diga este paciente no es alcohólico. Y de esa manera recién puede hacer la valoración del comité multidisciplinario y recién entrar a lista de trasplante hepático. Neoplasia extrahepática. El paciente puede tener hepatocarcinoma, ¿se le hace trasplante? Sí, pero si tiene cáncer de estómago, melanoma, cáncer de mama, cáncer de otro sitio, ya no va para trasplante. Si está infectado, menos aún. Recuerden que los pacientes trasplantados reciben inmunosupresores. Si le pones inmunosupresor, está infectado, vas a generar una sepsis severa. Problemas pulmonares o cardiovasculares muy importantes, alteraciones anatómicas muy importantes, virus de hepatitis B con replicación activa. Ahí dirán, pero no que el cirrótico por hepatitis viral debería hacerse trasplante, sí, pero cirrótico de hepatitis viral que no tenga actividad de la enfermedad, que tenga una replicación viral negativa. Pero si mi paciente tiene una hepatitis viral activa en ese momento, no se debe hacer el trasplante. Y en nuestro país la edad también tiene importancia. No se trasplantan a pacientes mayores a 65 años. Los estudios del paciente deben ser muy completos, todas las valoraciones endoscópicas, ecográficas, tomográficas, valoraciones cardiovasculares, respiratorias muy importantes, ya que la cirugía es una cirugía muy grande para poder
hacer este tipo de tratamientos. Las fases que se hacen en el paciente para la cirugía de trasplante es la hepatectomía, miren, se saca todo el hígado enfermo. Luego de ellos se implanta el injerto, que es el hígado que viene del donante, anastomosis de la vena cava, anastomosis de la vena porta, anastomosis de la arteria hepática y anastomosis de la vía biliar para poder colocar el nuevo hígado en el paciente que va a recibir o el que se le está haciendo el trasplante. Y esta es una fotito de lo que se hace en el hospital. Quien les habla también es parte del equipo de trasplante Rebagliati, y estas son fotos de uno de nuestros operativos. Este es el hígado cirrótico de un paciente, ¿no? Hígado totalmente deformado, pequeño, fibrosado, endurecido, circulación colateral, lo miras y sangra solito, ¿no? Porque el paciente tiene circulación colateral terrible, ¿no? Una cirugía con mayor sangrado, y hacerle el explante, que es sacar el hígado enfermo, es sumamente trabajoso. Miren ustedes acá, comparen esto. Hígado previo a la reperfusión. Reperfusión, ¿qué cosa es? Una vez que se hizo la anastomosis de la cava, una vez que se hizo la anastomosis de la vena porta, se sueltan los clamps de estas anastomosis y la sangre vuelve a entrar al hígado, ¿ven? Aquí está, mira, esta es la vena porta antes del clamp, vena porta después del clamp. Hígado todavía medio pálido. Ya se soltaron los clamps, ya se llenó el hígado nuevamente de sangre y miren, ya tiene el color propio luego de la reperfusión portal. Aquí ya está el hígado prendido, ya está funcionando nuevamente, ¿no? Recuerden que consecuencia de la cirrosis hepática da la hipertensión portal, ¿no? Y la hipertensión portal en general puede ser prehepática, intrahepática y poshepática. La causa es intrahepática, es la cirrosis, ¿no? Que es lo más frecuente en nuestro medio. Ahora, la cirrosis puede tener diferente etiología, o la hipertensión portal puede tener diferente etiología en nuestro medio y en otros lugares. Y esto va en relación porque seguro también ustedes, aparte de ver las cosas en nuestra realidad, ven por ahí pues, los manuales de España, los manuales de Europa, y eso varía un poco en algunos datos. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿cuál es la causa más frecuente de cirrosis hepática en Europa y Estados Unidos? ¿Cuál sería? Y hipertensión portal en Europa y Estados Unidos. Hepatitis virales. Para ellos su realidad es esa. Pero para nuestro país, ¿cuál es la causa más frecuente de hipertensión portal o de cirrosis hepática? Alcohol. ¿Ven? No es que seamos más por si acaso. Se dice más que alcohólica, metabólica, ya que metabólica va a la parte alcohólica y también a la esteatosis hepática, que también es otra causa de cirrosis. Pero para otras realidades, si ustedes ven una pregunta pues de España y Estados Unidos, causa más frecuente de cirrosis hepática, hepatitis viral va a ser su respuesta para ello, que es su realidad, que varía un poco con lo que tenemos nosotros. La hipertensión portal genera varios problemas, ¿no? Produce aumento del tamaño del vaso, y no solo del tamaño, sino también de la función del vaso. Y esto conlleva a que los pacientes cirróticos tengan pancitopenia, tengan plaquetopenia, tengan leucopenia, tengan anemia, y esto conlleve a mayores problemas y mayores complicaciones a futuro. Que haya circulación colateral, esa circulación colateral genera encefalopatía, varices esofágicas y posibilidad de hemorragia digestiva alta, sangrado. La hipertensión portal también genera citis, y la citis, recuerden que se puede infectar y generar peritonitis bacteriana espontánea y síndrome hepatorenal. Recuerden que una forma de clasificar funcionalmente cómo está el hígado, el Child, ¿no? La encefalopatía, la citis, la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de protrombina son los que utilizan como criterios para el Child, que puede ser A, B o C. Una de sus complicaciones, que pueden ser muy difíciles de controlar y hasta mortales, es la hemorragia varicial. Recuerden que muchos de los pacientes cirróticos pueden complicarse de esta manera y tener una morbimortalidad muy elevada. El manejo inicial es el manejo endoscópico. Y aquí miren, vemos cómo sería más o menos la presión en la vena porta. La presión normal dentro de los vasos portales es menos de 5 milímetros de mercurio. Si es que la presión está entre 5 y 10, mi paciente ya tiene hipertensión portal, pero puede ser hipertensión portal subclínica. Es decir, el paciente ya tiene hipertensión portal, pero todavía no te hace síntomas. Puede que ya haya una dilatación de las varices esofágicas, pero mi paciente todavía no me hace HDA. En cambio, si la presión va más allá de 12 milímetros de mercurio, es ahí donde el paciente ya tiene una hipertensión portal clínicamente significativa, y aquí ya vamos a encontrar encefalopatía portosistémica, peritonitis bacteriana espontánea, ascitis y un alto riesgo de hemorragia en el paciente. Como ven, de acuerdo al grado de hipertensión portal, todos los problemas que pueden ocurrir.
Si un paciente tiene hipertensión portal, hemorragia por varices esofágicas, octreotide, manejo endoscópico, hidratación, pueden ser parte de su terapia. Luego del octreotide, ligadura o esclerosis, o ligadura o endoligadura de las varices esofágicas es parte del tratamiento. Si se controlan, el paciente pasa para manejo ambulatorio. Si es que no se controla por vía endoscópica, se puede intentar hacer una segunda endoscopía y buscar que controlarlo de esa manera. Si es que se controla, pasa a manejo electivo. Si es que no se puede controlar, vamos ya a hacer un procedimiento mínimamente invasivo que se llama el TIPS, que vamos a ver en un momento. O en el peor de los casos, si no tenemos TIPS, ya pasamos a cirugía para hacer el control de los problemas. Aquí están los diferentes medios endoscópicos por los cuales se puede hacer el control de la hemorragia varicial. En algunos lugares, para ganar tiempo, se puede utilizar este tipo de sondas, que se llama la sonda de Seckenstacken-Blackmore, la cual se utiliza para controlar el HDA y tiene, vean ustedes, dos balones, un balón esofágico y un balón gástrico, los cuales comprimen las varices esofágicas y las varices del cardias y de esa manera controlar un sangrado, pero de manera temporal, ya que esta sonda lo mucho podrá estar colocada 72 horas, ya que si lo dejamos por mucho más tiempo, la pared del esófago se isquemiza y se perfora. Esto lo que hace es controlar un sangrado, te da tiempo para buscar otra alternativa de manejo de la hipertensión portal y también de esa manera poder controlar el sangrado. ¿Cuál es esa otra alternativa de manejo? TIPS. ¿En qué consiste? Es el llamado shunt portosistémico intrahepático transyugular. ¿En qué consiste el procedimiento? Se ingresa por la vena yugular interna derecha. El catéter baja por la cava superior, aurícula derecha del corazón, vena cava inferior y llegas a la vena cava intrahepática. Cuando estás aquí, el catéter o la guía entra por una de las venas hepáticas o suprahepáticas, atraviesa todo el parénquima y se comunica con la vena porta. Es decir, estás creando un bypass, un puente entre la porta y la vena cava inferior. Recuerden que normalmente la sangre viene por la porta, circula por el hígado y luego recién sale por la hepática y sale por la cava. Pero como el hígado es cirrótico, la circulación ya no se da de forma adecuada. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás bypaseándote todo el hígado y la sangre va a pasar de la porta a la cava. Y de esa manera, ¿qué consigues? Reducir la presión en la vena porta, reducir la dilatación de las varices esofágicas y controlar un sangrado. Este es un procedimiento mínimamente invasivo. Se hace por radiología intervencionista y con esto podemos controlar sin operar al paciente. ¿Tiene complicaciones? Sí. Se pueden producir hematomas, se pueden producir arritmias, fístulas, encefalopatía hepática y en sí, la complicación más frecuente que puede ocurrir acá, posterior a un TIPS, encefalopatía hepática. ¿Por qué? Recuerden que a través de la vena porta viene el amonio. Este debería llegar al hígado, metabolizarse y disminuir su concentración. Pero como ahora se pasó directo a la cava, esto va a ingresar a la circulación sistémica y encefalopatía hepática es lo que va a tener el paciente. Es decir, ya no te va a sangrar, pero sí te va a llegar un poquito tocadito el paciente a la emergencia varias veces en su evolución. Pero bueno, por lo menos ya no sangra, ¿no? Ahora, el TIPS, la primera vez que yo fui a un TIPS, lo vi cuando era interno. Y eso hace, mentira, 2004 nomás, no ha sido tan lejos. Antes de ello, ¿qué era lo que se hacía? Se hacían derivaciones portosistémicas quirúrgicas. Es decir, hacer el mismo mecanismo, derivar la sangre del sistema portal al sistema venoso sistémico de la cava inferior, pero se hacía de manera quirúrgica. Es decir, había que hacer una anastomosis entre la porta y la cava, lo cual era más complicado, pues. Imagínate, pues un paciente cirrótico, circulación colateral, adherencia, coagulopático, ya te imaginarás una cirugía con alto sangrado y muy difícil de hacer. Cuando se hace el TIPS, pues ya no tienes que operar al paciente, solo con guías, sin anestesia, y el paciente puede tener un resultado mucho más rápido y con menos complicaciones. Pero antes se operaban estos pacientes y se hacían las llamadas derivaciones portosistémicas quirúrgicas, las cuales tienen el mismo principio y se dividen en dos grupos: derivaciones portosistémicas no selectivas y derivaciones portosistémicas selectivas. Las no selectivas descomprimen con eficacia las varices, derivan el flujo de la vena porta hacia la vena cava inferior, y cuando hacemos esto, la complicación más frecuente, ¿cuál es? Encefalopatía portosistémica. Como ustedes ven, miren, acá se corta la vena porta y se hace una anastomosis directo con la cava.
¿Para qué? Para hacer que toda la sangre se vaya a la cava y disminuya la presión en la vena porta, se controlen los sangrados, se controle la hipertensión portal. Derivaciones portosistémicas selectivas. Aquí encontramos solo un tipo quirúrgico, espleno-renal distal o cirugía de Warren, en la cual lo que se busca es descomprimir solo el estómago, devascularizar solo el estómago para dedicarme solo a las varices esófago-gástricas. Se liga la gástrica derecha e izquierda, se liga la gastrobiploica derecha e izquierda, y únicamente como drenaje del estómago quedan las venas gástricas cortas. La sangre pasa por las venas gástricas cortas, llegan al vaso, del vaso se van a la vena esplénica y de la vena esplénica a la renal. Esa era la llamada derivación espleno-renal distal o cirugía de Warren, contraindicada si el paciente no tiene vaso. Y esto, si bien puede mejorar y evitar el sangrado por varices esofágicas, puede incrementar o puede exacerbar más la citis que tenga el paciente. Dejamos esto, pasamos ya ahora a lo que es la patología quirúrgica del páncreas. Y en el caso del páncreas, tenemos que ver primero lo que es la pancreatitis aguda, la inflamación del páncreas. Recuerden que esto corresponde a una activación enzimática a nivel de los ductos pancreáticos, lo que puede generar una autodigestión enzimática de la glándula y activación del sistema de respuesta inflamatoria sistémica, y que puede provocar diversas alteraciones en distintos aparatos y sistemas. De todas las causas que producen pancreatitis aguda, igual en nuestro medio, la etiología biliar, cálculos, es lo más frecuente. Si preguntamos Europa, Estados Unidos, para ellos alcohol es la causa más frecuente de pancreatitis aguda. Para nuestra realidad es diferente. Y este es el mecanismo, por decir así, esta es la fotito de cómo aparece todo eso. Aquí está lo normal, ¿no? Vesícula, cístico, hepático común, colédoco con Wilson, ampolla de Vater, duodeno. Miramos acá. Mi paciente tiene cálculo, este cálculo se sale por el cístico, pasa al colédoco, desarrolla colédocolitiasis, el cálculo se impacta a nivel de la ampolla de Vater y al impactarse impide la salida de la bilis y impide la salida de las enzimas pancreáticas. Estas enzimas pancreáticas se activan en el Wilson y generan pancreatitis aguda. Ese es el mecanismo biliar. Ahora, de todos los pacientes que tienen esta fisiopatología, que el calculito obstruye la ampolla de Vater, el 90%, el calculito, pasa al duodeno y se elimina por vía natural. Es decir, el cálculo fastidia un rato y luego se va. Eso es lo que ocurre hasta en un 90% de pacientes. ¿Y eso cómo nos damos cuenta? Mi paciente que tiene pancreatitis, el primer día le pido su perfil hepático y me sale alterado. Le pido un perfil hepático, 48 horas después se normalizó. ¿Qué significa? Que el cálculo ya se pasó. Y esto hace pues que las pancreatitis se vayan resolviendo progresivamente en los días subsiguientes. Pero en un 10% de los casos, el cálculo se queda para fastidiarte la vida ahí, y se queda en la ampolla de Vater, y puede generar, uno, más pancreatitis, y genera colangitis hacia arriba. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso tiene un nombre, ¿eh? Se llama teoría de Opie, o teoría del canal común. Esa fisiopatología del calculito que obstruye la ampolla de Vater se llama así. La pancreatitis aguda puede ser de dos tipos, intersticial o leve, y severa o necrótica. En el caso de la intersticial hay una necrosis pancreática de la grasa peripancreática y un edema intersticial de la glándula. En cambio, en la severa o necrótica hay una amplia necrosis de la grasa peripancreática e intrapancreática. Hay una hemorragia y necrosis del parénquima de la glándula pancreática, la cual se puede infectar, y hay una gran liberación de toxinas que produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica muy importante en la mayoría de pacientes. Existen tres fases: una fase de inflamación local, una fase de respuesta inflamatoria sistémica y una fase de complicaciones locales sumamente importantes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Punto de corte, 2 semanas. Menos de 2 semanas, menos de 14 días, el paciente que tiene pancreatitis me hace complicaciones sistémicas de la pancreatitis. A partir de las 2 semanas hacia adelante, mi paciente me hace complicaciones locales de la pancreatitis aguda. Y eso debemos recordarlo, sobre todo porque hay una diapositiva que viene con ello. La clínica: dolor en epigastrio con irradiación en banda, flancos, arración lumbar, náuseas, vómitos, taquicardia, hipotensión. Puede haber resistencia abdominal, puede impresionar un abdomen agudo quirúrgico. Y como una de las formas severas que tiene la pancreatitis aguda, se pueden encontrar estos dos signos. Signo de Gray-Turner, que es la presencia de una equimosis o hematoma a nivel de los flancos,
lo cual se traduce en un hematoma o en un sangrado retroperitoneal. Y el otro es el signo de Cullen, la presencia de quimosis a nivel periumbilical. ¿Y esto qué nos indica? Sangre en cavidad peritoneal, es decir, hemoperitoneo. Y esto debemos tenerlo en cuenta en algo. Si bien, si yo tengo Cullen y Gray-Turner en un paciente con amilasa, lipasa positiva, bueno, es parte de la pancreatitis severa. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene un Cullen positivo y tiene su amilasa, lipasa normal? ¿Qué significa la presencia del signo de Cullen en general o en sí? ¿En qué es lo que representa un signo de Cullen positivo? Primero, ¿quién era Cullen? No era gastro, no era cirujano, ¿qué era? Ginecólogo. Me dicen, ¿qué tiene que ver ginecología acá con pancreatitis? ¿Qué sucede? Cuando hay sangre en cavidad peritoneal, la sangre puede pasar por el falciforme, por el redondo, y llegar hacia la grasa periumbilical y dar esta quimosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que produzca hemoperitoneo me puede dar Cullen positivo. ¿Y qué tenía que ver con la ginecología? Embarazo ectópico roto. ¿Qué pasaba? Cuando este ginecólogo iba a operar sus embarazos ectópicos rotos que tenían hemoperitoneo, vio pues que la mayoría de ellas tenían una equimosis periumbilical. Por eso que el signo de Cullen no significa pancreatitis, sino el signo de Cullen significa hemoperitoneo.